esta segunda charla, pero ya ahora lo retomamos, ¿no? Lo retomamos desde aquí. Entonces, vamos a iniciar este 2.2, que es una experiencia personal, la conversión vocación de Saulo. Habíamos dicho ya que la conversión significaba un cambio profundo en nuestra mentalidad, en nuestra forma de hacer las cosas, de cómo concebíamos lo que teníamos delante, ¿no? Y en ese sentido o en esa tónica vamos a ir abordándolo. Entonces, ¿quién nos ayuda, por favor, a iniciar la lectura de este 2.2? ¿Te ayudó, Iván? Adelante, por favor, sí, adelante. Ok. Una experiencia personal, la conversión vocación de Saulo. De los hechos de los apóstoles y de los escritos paulinos se deduce que antes de su conversión, San Pablo fue un duro perseguidor de la primera comunidad cristiana. Los hechos señalan cómo, tras la aprobación de la muerte de Esteban, hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Asimismo, en su apología personal dirigida a los Gálatas, confiesa la perversidad de su vida pasada. Ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo. Cuán encarnizadamente perseguía la iglesia de Dios y la devastaba. Esas mismas fuentes testimonian el hecho de su repentina transformación en apóstol de Jesucristo, obrada por Dios en el camino de Damasco. La pregunta que surge en este punto es si el acontecimiento de Damasco, hecho decisivo en la expansión cristiana, puede denominarse conversión y, en su caso, ¿en qué sentido? Nos interesa la cuestión por las luces que su respuesta puede arrojar sobre la misma teología paulina, la cual, además de basarse en la fe de la iglesia primitiva, es también expresión de su personal experiencia de Dios. La transformación radical de San Pablo se ha explicado con frecuencia en el pasado desde una perspectiva psicológica que enfatizaba su aspecto dramático y la entendía como progresivo reconocimiento de la necesidad de un cambio en la propia existencia y como solución o desenlace ante una lamentable situación de pecado y culpa. Esta visión de la conversión habría estado fuertemente influenciada por las visiones que tanto San Agustín como Lutero tuvieron de la conversión de San Pablo. Según esta perspectiva, generalizada hasta hace pocas décadas y basada en el trasfondo judío de San Pablo o en una lectura de 7 como relato autobiográfico, el fariseo Saulo, conocedor de su fracasado intento de vivir según la ley, habría experimentado un profundo cambio interior al serle revelada la justificación por la fe en Jesucristo. Los manuales de su apologética, por su parte, han incluido este suceso en la categoría de conversiones repentinas y milagrosas, sin preparación previa, otorgándole un valor demostrativo de la fe católica. En tiempos más recientes se ha propuesto entender la experiencia de San Pablo en el camino de Damasco, en el sentido de una llamada a ser apóstol de los gentiles, y no en el de un cambio de religión o de una transformación inducida por una experiencia interior de culpa o desesperanza. Este nuevo enfoque para la comprensión de la conversión de San Pablo ha modificado sustancialmente la perspectiva más tradicional y ha planteado cuestiones interesantes sobre la idea de conversión cristiana desde una perspectiva más marcadamente bíblico-teológica, así como desde otros nuevos acercamientos. ¿Qué supuso para San Pablo esa revelación cerca de Damasco? Se trata, por un lado, de una cristofanía en la que el Señor Jesús se manifestó de alguna manera a Saulo por medio de una luz venida del cielo. Fue una ilustración acerca de la unidad del plano divino de salvación sobre la humanidad,
El Dios que le revela ahora a su Hijo es el Dios creador, Señor de la historia y fiel a la alianza con Israel, al que Saulo ha servido siempre. Esa revelación le mostró además el valor soteriológico de la muerte y resurrección de Jesús el Mesías en el plan de Dios y le proporcionó una nueva visión de la historia de la salvación con la inauguración de la era mesiánica y la espera de su realización definitiva. El hecho de que el encuentro con Jesucristo resucitado, el Mesías en quien se cumplen las profecías, le dejara ciego, muestra externamente su ceguera interior ante la verdad de Cristo. Solo cuando reciba el bautismo, San Pablo recuperará la vista, cumpliéndose en él físicamente lo que teológicamente se realiza en el bautismo. En este sentido, señala Benedicto XVI, se puede y se debe hablar de una conversión. El encuentro con Jesucristo transforma su pensamiento y su vida. Aquí nos detenemos un momentito, Lourdes, por favor. Ok. Sí. Sobre todo esta idea me gustaría que la rescatemos, ¿no? Que es esta que va a venir ya como a ir precisando lo que veníamos diciendo, ¿no? Se puede hablar de conversión en cuanto que, primero, un encuentro con Jesucristo, ¿no? Al menos desde el aspecto cristiano podemos aquí hablar de cristianismo, de conversión, en cuanto que hay un encuentro con el Señor Jesús. Pero no cualquier tipo de encuentro, sino un encuentro que transforma. ¿No? Ya vamos viendo estas características. Primero, un encuentro, no cualquier encuentro con Jesucristo. Y no cualquier tipo de encuentro con Jesucristo, porque también podríamos encontrarnos con Él y no pelarlo, ¿verdad? O no hacerle caso. No, es un tipo de encuentro con Jesucristo, una persona bien concreta, pero ¿qué es lo que hace este encuentro? Transforma. Y ya hay un tercer elemento, transforma. ¿Y qué es lo que va a transformar? Que lo podemos ver como dos puntos, pero íntimamente unidos, el pensamiento y la vida, ¿no? El entendimiento o la voluntad, incluso podríamos decirlo. Porque cuando hablamos ya de pensamiento, estamos hablando no solamente en el sentido de qué estoy pensando literalmente, ¿verdad? En el pensamiento de qué voy a hacer de comer o qué voy a hacer mañana. No nos referimos a ese tipo de pensamiento, ¿no? Sino a lo que configura al hombre en cuanto a sus ideales, en cuanto a su forma de expresarse, de ser. A eso nos referimos, al estilo de vida de la persona. Por eso ahí podemos conjuntar pensamiento y vida, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque ahí en el pensamiento, les digo, no se trata solamente de esta cuestión nocional o racional. No, por supuesto está. Pero cuando hablamos de este pensamiento, nos estamos refiriendo a todo lo que nos constituye a nosotros. Por eso aquí podemos decirlo como desde este aspecto más cognoscitivo, más racional, pero acá en la vida, en lo práctico, en el hacer, porque yo puedo tener una conversión de pensamiento en el sentido de decir, no, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que hacer aquello y demás. Pero pues al final, si no lo hago, entonces en realidad no estoy teniendo un auténtico, una auténtica conversión a un auténtico encuentro con el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué si podemos hablar de conversión en San Pablo? Porque tiene este encuentro con Jesús que transforma, y aquí les digo, podemos hablar como de manera conjunta, pensamiento y vida. 4 elementos entonces son los que podremos nosotros atinar. Un encuentro con una persona bien concreta que es Jesús, que transforma nuestro pensamiento y la vida. 4 elementos. Y de aquí recordémoslo, ¿no? Estamos revisando esto desde la perspectiva de entrar o permanecer en esta idea de la cuaresma y andando nuestro propio camino de conversión, ¿no? Entonces de aquí podemos ir deduciendo. Yo he tenido ese encuentro con el Señor Jesús. Sí, no, en qué sentido, en qué medida. Y como siempre les he dicho, ¿verdad? Esto que aquí yo les pregunto no es como para que se conteste ahora de manera puntual y decir sí, no, etcétera, ¿no?
No es como simplemente de manera puntual. Es, como les decía, para que se quede ahí para nuestra reflexión, para en este proceso de Cuaresma, estar todavía andando todo esto. He tenido el encuentro con el Señor Jesucristo. No solamente eso, ha transformado mi vida ese encuentro, me ha transformado de pensamiento y de vida. ¿Mm? Y entonces, pues ya de aquí, dependiendo de las respuestas, pues es también como podríamos continuar andando nuestro camino cuaresmal. Si no hemos tenido un encuentro con Jesús, entonces, ¿cómo vamos a propiciar ese encuentro? ¿No? Y si he tenido ese encuentro con Jesús, pero no me ha transformado, hay que ver por qué. Porque yo no quiero, porque yo no me dejo, ¿no? ¿Se fijan? ¿Y qué ha transformado en mí? Quizá haya transformado el pensamiento, ¿no? En el sentido de decir o de ser consciente, no, eso ya no está bien. Pero quizá no haya transformado toda nuestra vida. ¿Por qué? Y nuevamente ahí la pregunta, ¿es que yo no me he dejado? ¿Es que no he puesto lo suficiente? ¿O qué es lo que pasa? Pero vuelvo a insistir, ¿no? Todo esto en la perspectiva de seguir reflexionando y deteniéndonos en medio de nuestro camino cuaresmal, ¿no? Por eso les decía desde el primer momento de esta lectura que quería que fuera más como esta especie de ejercicio espiritual o de ejercicios espirituales, ¿no? Para ir recorriendo nuestra cuaresma y que además las mismas charlas de hace 15 días pues nos invitaban a eso, ¿no? Creo que la mayoría asistió, ¿no? La casa y pues bueno, todo esto que se presentaba ahí. ¿Algún comentario de esto? Porque esta es la idea básicamente central del artículo, ¿no? Que lo va a ir desarrollando de manera distinta, pero esta es la idea central. ¿Qué es la conversión? Un encuentro con Jesús que transforma pensamiento y vida. Y bueno, ya lo irá argumentando de distinta manera, etcétera, ¿no? Pero, ¿algún comentario de esto? Vuelvo a insistir, es el foco central de nuestro artículo. Sí, Neida, Iván, sí. bueno, a mí me hace pensar, ¿verdad? Y reflexionar sobre lo que es una verdadera conversión, porque nosotros a veces, o sea, y voy a decir yo a veces, este, decimos, sí, estoy en proceso de conversión o, o mi conversión como si fuera algo que sucede y ya está listo, ya estoy preparado, digámoslo así, o ya soy una persona completamente convertida, ¿no? Y entonces me hace pensar esto que estamos hablando porque el ser humano nos cuesta, a mí me cuesta ese proceso de conversión. Sin embargo, entiendo también que hay un avance, lo entiendo, ¿no? No al 100%, pero que hay un avance en mí porque a pesar de, busco siempre que sea lo que Dios me ha enseñado, lo que rija mi vida, ¿no? No es fácil. A veces, eh, yo digo que nuestra condición humana, pues pesa mucho y entonces nos dejamos llevar por ese querer hacer lo que yo quiero hacer y no lo que Dios me ha enseñado, ¿no? Entonces sí es un poquito como para reflexionar si verdaderamente, o sea, y me lo tomo para mí, si verdaderamente cómo está mi conversión, cómo está mi vida en relación a lo que Dios me ha enseñado, ¿no? Y entonces sí me hace reflexionar porque evidentemente, aunque reconozco y soy consciente de nuestra condición de pecadores, pero también estoy consciente de nuestra condición de santidad, porque en definitiva esa conversión es eso, es la santidad a la que estamos todos llamados y en la que debemos luchar día a día, instante tras instante, ¿no? En todos los momentos de nuestra vida. Sí, exactamente. Y uniendo a esta descripción que hacíamos un encuentro con el Señor Jesús que transforma, y ahora que te escucho, me hace precisar también que no podemos entender que la conversión es solamente porque yo quiero, ¿no? O desde mis solas fuerzas.
Por eso la idea mucho del encuentro, ¿no? Porque a final de cuentas se está partiendo de este cambio, de esta transformación, de este ser diferente desde un encuentro, desde un conectarse con. Y ahí muy interesante lo que el Papa Benedicto XVI en su momento decía, ¿no? Si no mal recuerdo es en este, ay, Dios es amor, se me va ahorita la expresión latina, Dios es amor, el del, ¿Es esa? ¿cuál? Caritas es. Caritas Caritas est, ¿no? Gracias, que ahí el Papa insiste mucho, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una idea, por un estilo de vida, se comienza a ser cristiano por un encuentro, y ese encuentro es con Dios. Entonces, de aquí entender, pues, que se va, partimos del encuentro, no podemos partir de otro lado si no es del encuentro con el Señor Jesús. Y que en todo caso, cuando iniciemos este proceso de conversión, que aunque evidentemente nosotros ponemos de nuestra parte y de nosotros depende en gran medida nuestra conversión, el inicio siempre es de este encuentro, pero de este encuentro que parte desde que Dios viene hacia nosotros, ¿no? Entonces eso es súper importante entender. Y aquí Dios que quiere venir a todos los hombres, a todos, pero ya ahí va la apertura que nosotros demos a este venir de Dios en nuestras vidas y que vamos a poder ir haciendo nuestro recorrido, nuestro camino de conversión. Y aquí también aprovecho, ¿no? Para hablar de este camino de conversión en el sentido de que no es de un día para otro, ¿no? Y pues ahí, porque si no nos metemos también como en una onda muy, muy drástica en nuestra cabeza de tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y cuando menos me doy cuenta ya estoy haciendo lo mismo y es que reconozco mi miseria, pero en una situación sumamente negativa, ¿no? Y entonces eso, en lugar de ayudarme, me da para abajo, me tira. Entonces, hay que entender que este proceso de conversión, pues es paulatino, es todo justamente un proceso, ¿no? Porque a veces de pronto se nos presentan las imágenes de los santos y entendemos casi que de un día para otro ya se hicieron santos, ¿no? Y pues no, es todo un proceso, ¿no? San Francisco por lo menos nos dan cuenta que al menos de 3 a 5 años se la pasó en un camino de conversión viendo qué quería. Imagínense, ¿no? De 3 a 5 años. Entonces, pues bueno, ahí está este proceso continuo para nosotros, ¿no? Gracias, Neida. Te escuchamos, Mari. Pues ayer, bueno, ahorita que lo comentaron, me acordé del evangelio de ayer, que ves que es cuando está el paralítico en la piscina y le dice, ¿quieres quedar sano? O sea, uno es el que toma la decisión a fin de cuentas, o sea, Dios sí puede sanarte, pero tú tienes que tener la decisión de decir sí, y de hecho él no contesta ni sí ni no, sino, bueno, porque todo eso nos lo explicó el sacerdote, yo la verdad siempre me pasaba me paseaba el alma por el cuerpo con ese evangelio, pero ayer se me hizo tan bonito que nos dijera eso y que nos lo explicara de esa manera, o sea, la verdad sí me dije, tiene toda la razón, es uno el que toma la decisión y decía, y él tampoco como que le cantinflea porque le dice, bueno, es que no hay nadie que me lleve, o sea, no le dice sí, sí quiero que me sanes, ¿no? ¿Por qué? Porque también implica lo que dices, un cambio de vida, ¿sabes qué? Sí quiero quedar sano, y nos decía el sacerdote, aquí está la confesión, sí quiero quedar sano, ¿no? Sí, obviamente no va a ser de un día para el otro, pero ayer lo de ese evangelio fue tan bonito cuando lo explicó de esa manera, y ahorita venía muy guiado con lo que estás comentando de la conversión, ¿no? Nada más era hacer el clic, el match con ese evangelio tan bonito que yo no lo había meditado, vaya. Para mí era, ay, sí, la piscina, y qué bonito. La cuestión más mágica, entre comillas, de que baja el ángel y curaba a uno y así. Pero, o sea, ya reflexionar acerca de que ese paralítico puedo ser yo y que yo tengo la decisión, la verdad no lo había visto así. Exactamente, y ahí hay algo fundamental de este evangelio justamente del día de ayer. Ayer que lo leía también reparaba yo en eso, porque sí, justamente el paralítico no le contesta a Jesús, ¿no?
O sea, me gustó tu expresión, Mari, le cantinflea. Ahí como que le da muchas vueltas y no le dice si sí o no. Pero ya como que en el contexto se sobreentiende que sí. Pero es muy interesante porque en primera instancia lo que les decía es Jesús quien viene al encuentro, ¿no? Pero no irrumpe la libertad del paralítico. No es como que Jesús agarre y diga, órale, no te pregunto y vámonos, te llevo a la piscina y ahí te mojas para que quedes curado, o simplemente extiendo la mano y quedas curado. Le pregunta, no coarta la libertad del paralítico. Ni entre que cantinflea y no cantinflea y todo eso, después viene Jesús, ¿no? Y decir, levántate, toma tu camilla y vete. O sea, le está dando una indicación de movilidad, ¿no? Párate, o sea, A la válete por ti. acción. Exacto. Exacto, ¿no? O sea, muévete, haz algo. O sea, no nada más estés ahí diciendo dame algo, estirando la mano, haz algo, párate. Y este gesto, no en este evangelio precisamente, pero sí me gusta mucho enfatizarlo en el evangelio. Ustedes recordarán que Jesús está dentro de una casa o en una casa y ya no cabe ni un alfiler. Y también hay otro paralítico ahí que sus amigos rompen el techo y lo hacen bajar, ¿no? Yo suelo hacer énfasis ahí porque justamente le dice, ¿no? Lo mismo, toma tu camilla y vete. ¿Y qué es la camilla? Sino el recuerdo de que fue paralítico. Fíjense qué interesante gesto también hay. La camilla en el fondo es, fui paralítico. Y no se queda, o sea, no entender esta idea de me lo llevo para recordar y sumirme en mi tristeza y en mi desgracia de que fui paralítico. No, reconozco, reconozco de qué me sanó, de qué me salvó el Señor Jesús y ello me va a ayudar para que cuando yo me encuentre a otro paralítico, a otro bajo la misma condición, yo pueda ayudar. Pero fíjense qué interesante todos esos gestos del Señor Jesús, ¿no? Llega y pregunta, ¿qué quieres? Y ahí tenemos el encuentro, ¿no? Transforma y mueve el Señor Jesús. Levántate, toma tu camilla y vete de aquí. Ya la salvación ya ha llegado a ti. Y por eso, si así queremos que el Señor Jesús nos transforme, tenemos que descubrir dentro de nosotros, y regreso a nuestra charla del mes pasado, ¿no? Y regreso a de qué necesitamos ser sanados, de qué necesitamos ser curados, ¿no? De en qué necesitamos transformarnos, porque se dice bien pronto y bien fácil, hay que nos convierta el Señor Jesús, pero ¿qué nos va a convertir? ¿Me explico? Entonces, pero todo parte de este encuentro y les digo esos gestos que ahora Mari enunciaba y este otro que les digo, ¿no? Pues toma tu camilla, o sea, acuérdate que estuviste en esta situación. O sea, no es que el Señor Jesús venga, nos transforme y simplemente haga tabula rasa, ¿no? Es decir, borre todo. O sea, lo borra en el sentido de que nos purifica, nos transforma, nos hace nuevos. Pero fíjense, y aquí también muy padre desde el resucitado. ¿Por qué? Porque el resucitado no borra las señales de la cruz, las mantiene aún resucitado. Por tanto, cuando nos transforma a nosotros, no es como que nos quite todas esas heridas, nos hace reconciliarnos con las heridas. Y desde ahí viene nuestra transformación. Porque imagínense si la camilla para el paralítico representa lo nefasto de su vida, que ahora se la tenga que llevar, pues resulta así como que Jesús, por favor, me acabas de sanar y quieres que me lleve lo que me trae malos recuerdos, ¿no? No, pero no es en ese sentido, sino en el sentido de reconocer. Y ahí viene la parte importante, reconocer de qué me salvó el Señor Jesús. Y en este sentido, de qué me transformó y en qué me transformó. Que en última instancia, pues es hacer hijos suyos, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Algún otro comentario? Se podría decir, hermano, entonces que el reconciliarse con las heridas es principalmente el saber
no nada más pedir perdón, sino perdonarse a uno mismo de que pues Dios siempre prometió la salvación, siempre la prometió y la cumple, ¿no? Y la cumple en su Hijo, y si no tenemos un encuentro personal con Él, entonces no hay cambio de pensamiento, no hay transformación, y sobre todo va a haber cambio de transformación, va a haber cambio de transformación, va a haber cambio de pensamiento, va a haber cambio de mentalidad desde el momento en que decidamos decir que sí, ¿no? Porque Él va a respetar nuestra libertad. Si yo podría decir que si tengo un encuentro con Él, pero yo decido no cambiar, decido ser la misma persona de siempre, pues habrá pasado por frente a mí y yo no lo tomé en cuenta. Decidí en ese momento decirle no, cerrar la puerta, darme la vuelta y seguir mi propio camino. Exactamente. Y en ese sentido no habría conversión, ¿no? Y sí, justamente parte de este proceso de transformación es reconocer lo que de mí está herido, pero desde ahí, o lo que de mí necesito cambiar, ¿no? Por eso les digo que muy hilado a la idea de la casa, qué cuartos sí, qué cuartos no, qué heridas tenemos, qué heridas no hemos sanado, qué heridas necesitamos seguir trabajando. No por concentrarnos solo en lo negativo de la vida, sino porque de eso necesitamos ser curados, ¿no? Y entonces en ese sentido sí es un saber perdonarme, porque ¿a poco no? Podremos perdonar a cualquier persona y de lo que nos haya hecho, pero Pero uno perdonarnos a no. nosotros, híjole, Sí, es bien complicado a veces, sí. ¿no? Somos muy duros con nosotros mismos. Exactamente. Entonces Ujú. ahí viene también el proceso, ¿no? El proceso. También cabría mencionar, hermano, que el estar lleno de gratitud hacia lo que yo fui salvado, también entraría también el tipo de conversión, Sí, el saber entraría, agradecer. exactamente, entraría dentro de de esta forma de conversión y de reencontrarse con Dios, ¿no? Porque justamente es la idea de reconocer de eso, de lo que he sido transformado o hacia dónde he sido transformado, ¿no? Y efectivamente también sería parte de este proceso. Muy bien. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Vicky. Neida, ¿te escuchamos? Sí, Iván, a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Este, cómo el proceso de conversión es un entender y un gesto de amor, una vez más, de Dios para con nosotros, porque nos permite eso que debemos cambiar, eso que debemos transformar, eso que debemos, con humildad, aceptar y decirle a Dios que lo transforme, porque como lo mencionamos, no son nuestras fuerzas, no son nuestras ganas o nuestros deseos los que transforman. Simplemente es nosotros poner nuestro granito en decir sí y dejar que Dios actúe en esa conversión en nosotros, ¿no? Pero nosotros estar dispuestos y luego ver este, ese gesto de amor, de conversión con nosotros que hace Dios, ¿verdad? Para, para poder entender cómo va Dios evolucionando y actuando en nuestra vida a lo largo de cada instante y de cada situación, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque un poquito retomando lo que les decía hace un momento, ¿no? Y lo de la misma lectura, de pronto se presenta la conversión de Pablo casi como hasta algo mágico, ¿no? De la famosa idea de que se cayó del caballo, que nunca se cayó de un caballo, ciertamente se cayó al piso, pero no del caballo, ¿no? Y ahí como que está esta expresión de, pues es que, pues cómo no se va a convertir Pablo si se le presentó el Señor resucitado, ¿no? Si a mí se me presenta el Señor resucitado, pues obvio voy a cambiar. Pero a ver, ¿no? O sea, es un relato teológico, una forma de entender el proceso de conversión de Pablo que va a quedar plasmado de una determinada manera dentro de la Sagrada Escritura, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que más de un encuentro hemos tenido con el Señor resucitado. Que le hagamos ahí a lo Borras o o a lo Cantinflas retomando la experiencia de Mari, ya es otro rollo, ¿no? Ya es otro asunto. Que ahí le queramos jugar al medio no te vi, medio te esquivo y medio me escondo, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Por eso la insistencia de esta idea también de la santidad,
del proceso de conversión, de transformación, que pues no es de la noche a la mañana, ¿no? Y si algunos santos tuvieron una conversión así, pues bendito sea Dios. Pero hasta el mismo Señor Jesús tuvo un proceso de conversión, ¿no? De conversión no de pecador en justo, ¿no? Sino de conversión en el sentido de ir descubriendo poco a poco qué es lo que le pedía a Dios, ¿no? Y hay un biblista católico, Zenén Vidal, muy interesante. Él habla de 3 misiones de Jesús o de 3 fracasos de Jesús. El primero, pues el Bautista, seguramente fue discípulo del Bautista, ¿no? Pero a su maestro lo aprenden, ¿no? Con H y I intermedia, lo arrestan y lo matan. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Pues iniciar con su misión pública, con su misión propia. Y por eso en el inicio de la misión pública de Jesús nos lo encontramos en el desierto. ¿Cuál era el lugar habitual del Bautista? El desierto. ¿En dónde aprendió a encontrarse con Dios? En el desierto. ¿A dónde fue para ver qué es lo que seguía en su vida? En el desierto. Porque ahí sabía que iba a encontrar a Dios. ¿Me explico? Partiendo de toda esta experiencia. Después de este momento que la Escritura nos dice 40 días, 40 noches, que hace referencia a los 40 años, que el pueblo de Israel vaga en el desierto y demás, etcétera, viene inspirado por el mismo Espíritu a predicar el reino de Dios. ¿Se fijan? Entonces ya hay un proceso, ¿no? Un proceso de entendimiento que es de para con Jesús en cuanto humano, en cuanto ser humano, de qué es lo que va pidiendo Dios. Un proceso. Y nosotros queremos todo de la noche a la mañana y que básicamente escuchar la voz aquí literal de Dios es muy complejo, así entendido. Por eso estamos en un camino de conversión, de andar, y muy padre porque al final lo hacemos en fraternidad, que es lo que he pretendido, he querido hacer con este club de lectura. Bueno, y en general con todo, ¿no? Las charlas y demás. Y aquí, ¿qué es lo que se ha ido pretendiendo? ¿Vamos bien? Una pregunta, hermano. Sí, Vicky. La conversión de Pablo realmente sucedió así, de momento, como lo menciona, o es teológico? Porque yo sí me exijo, ¿no? Yo me exijo mucho de que mi conversión tiene que ser así, ¿no? Rápida, pero pues me cuesta. En ocasiones no me justifico, pero digo, ¿por qué hago el mal que quiero y no hago el bien que debo, ¿no? Así como lo decía San Pablo, pero digo, tuvo una conversión de momento, es admirable lo que él hizo. Y quisiera que mi conversión fuera así, de momento, ¿no? Pero pues cuesta muchísimo trabajo. ¿Pero es teológico o realmente de verdad su conversión fue así? Seguramente es un relato teológico. A este tipo de Ujú. relatos se les conoce como relatos programáticos. Es decir, Ujú. lo que en realidad va a acontecer a lo largo de un tiempo, no siempre determinado dentro de la Sagrada Escritura, pero que sí va a suceder. Por ejemplo, en los evangelios nosotros nos encontramos con, y desde entonces el Señor Jesús se la pasaba curando, sanando, expulsando demonios y así enunciado. Ese es un relato programático, que quiere decir que no lo hizo todo en ese momento que nos lo está narrando el Evangelio, sino que durante un largo proceso, un largo tiempo, hacía todas estas señales, ¿no? Ahora, con San Pablo también tendríamos que decir lo mismo, nada más que el escritor sagrado, en este caso, pues Lucas, porque Lucas es el que narra ahí en los Hechos de los Apóstoles esta conversión, transformación, entonces tiene que poner de una determinada manera el relato que, que nos lo resuma, pero que a su vez nos programe todo lo que va a vivir San Pablo. Por eso la idea de quedar ciego, ¿no? De entender que pues sin Cristo no vemos, ¿no? Entonces ahí está esta experiencia más programática. Hay un texto ahorita no me acuerdo el nombre del autor, pero biblista, y dice que Pablo en realidad nunca fue cristiano. Es una hipótesis teológica para ir deduciendo, ¿no? Que Pablo nunca fue cristiano, que él solamente dentro del judaísmo descubrió las promesas de todo el pueblo de Israel cumplidas en Jesús. O sea, reconoce a Jesús como ese Cristo, pero no cristiano en el sentido de toda una religión institucionalizada, a eso me refiero, ¿no?
O sea, no está yendo contra la doctrina, simplemente está diciendo Pablo, en sus estudios, en su experiencia, en su forma de acercarse, sí descubrió que ese tal Jesús sí era el que venía a cumplir todas las promesas de Dios, ¿no? Sobre todo en estos primeros puntos o en estos primeros momentos, porque aunque podemos hablar de cristianismo en función de que se sigue a Cristo, habría que esperar un poco después la institucionalización en forma del cristianismo. Aquí ya es distinto, ¿no? Aquí ya estamos moviéndonos en el ambiente eclesiológico. Y una cosa es la fundación de la iglesia por parte de Jesús, cuando convoca, cuando llama a los suyos, y otro en el proceso histórico, la poco a poco institucionalización de la comunidad. Y aquí entonces ya cuando hablamos de institucionalización, ya hablamos de episcopos, presbíteros, diáconos, quién se va a dedicar exactamente a qué cosa, cómo va a ser el punto. O sea, ya eso es una institucionalización. ¿Me explico? Pero que nada dice que el Señor Jesús no quiso la iglesia, la quiso, solo que al Señor Jesús ya no le tocó toda la institucionalización que ahora tenemos. ¿Me explico con esto? Sí, muchas gracias. Entonces sí va siendo ahí un relato más programático. Por eso les digo, Mm. apuraditos en la conversión, pero tampoco como tan acelerados, ¿no? Estoy acompañando a un chico en su elaboración de tesis. Él ya quiere imprimir, ya quiere mandar a imprimir, ya quiere para que quede la tesis, ¿no? Y le digo, no, espérame, porque pues además ya estamos sobre el tiempo también. Nos atrasamos un poquito ahí por otras cuestiones. Y él ya quiere mandar a imprimir, ya quiere que quede, ya casi que está ahí en la imprenta pagando ahí para que le imprima, ¿no? Y le digo, no, espérame, vamos a hacer una última revisión. O sea, hay que apurarnos, pero no hay que acelerarnos, ¿no? Porque en el aceleramiento se nos puede pasar algo importante, que nos echen para atrás la tesis y ahí vamos a estar pariendo a la hora, ¿no? Le digo, no, entonces sí, hay que apurarnos para acabar antes del tiempo límite que tenemos marcado, pero las cosas bien, apurados, pero no acelerados, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco la conversión como en esta perspectiva de, ay, pues tengo tiempo, ay, pues es un proceso, entonces voy ahí paso a paso. Sí, claro, es un proceso, es un tiempo, vamos paso a paso, pero pues tampoco le hagamos a la concha, ¿no? Así es. Tampoco tiremos la concha, pero tampoco nos aceleremos. O sea, por eso es importante que cada uno de nosotros vaya conociendo cuáles van siendo nuestros ritmos, ¿no? Porque todos nosotros tenemos heridas personales bien distintas, ¿no? Algunas parecidas, pero bien personales. Y también hemos tenido alegrías distintas. Y eso es lo que nos va configurando a nosotros como personas. Y es lo que nos hace reacios a unas cosas y abiertos a, ¿no? Y lo que, por ejemplo, a ti te puede retrotraer, Vicky, a mí me puede abrir, y viceversa, ¿verdad? A mí lo que no me toques ese punto, tú te puedes mover ahí con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, bueno, se trata de ir descubriendo esto. Y en última instancia, ¿cuál va a ser el criterio? Mejor dicho, ¿quién va a ser el criterio para cómo ir andando todo este proceso? Jesús, ¿no? Por eso es un encuentro constante, porque también aquí, cuando hablamos de encuentro, no hablamos de ahorita y se acabó y me convierto. No, estamos hablando de un encuentro recurrente, 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 recurrente. Pensemos en un amigo, en una amiga, en un novio, en una novia o en los esposos. Se van modificando, ¿no? Quienes estén casados o casadas ya están modificados por su esposa, por su pareja o esposo, ¿no? O quien no está casado, con quien viva, ¿no? Con su hermana, su hermano, qué sé yo, en fin, están modificados por ellos, queriendo y no están modificados por ellos. ¿Por qué? Porque hay un encuentro continuo, 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 ¿no? Y entonces ahí viene esto. Hablar del encuentro con el Señor Jesús no nos estamos refiriendo a un único encuentro de media hora. No, estamos hablando de un encuentro continuo, procesual, poco a poco, pero pertinaz, es decir, constante, ahí, ¿no?
Por eso les digo, en este sentido, apurarnos a la conversión, pero no acelerarnos. Y apurarnos en el sentido de hacer algo, no tirar la concha, hacer algo y apurarnos a la conversión, pero no acelerarnos, porque si no en el fondo va a ser como una especie de liga, ¿no? Mientras más les tiremos, cuando menos cuenta nos demos, ya nos dio el chicotazo de que se rompió la liga. Entonces, en ese sentido, es poco a poco, un proceso, y vayamos entendiendo esta dimensión, les digo, de Pablo, o esta conversión de Pablo, como un relato más programático que como un acontecimiento puntual, porque dicho sea de paso, aunque fuese así como muy puntual, aunque sí se cae del caballo, pero ahí no tiene la total conversión. Falta que le quiten la ceguera, falta que se anime a predicar el Evangelio y a Cristo. ¿Me explico? Incluso en ese mismo relato tiene momentos que si bien nos concentramos en esta supuesta caída del caballo, donde se convierte, etcétera, ve al Señor Jesús, sí, pero ahí inicia, en todo caso, ahí inicia el proceso de conversión. Muy fuerte, por supuesto que sí. Ahí iniciaría y tendría todo este recorrido hasta que le quiten la ceguera o le curen la ceguera y después él mismo, iluminado por el Espíritu, vaya a predicar el cristianismo. Porque lo cierto es que pues los apóstoles muy allegados a Jesús y lo que ustedes quieran, pero la expansión del cristianismo, bien o mal, se la debemos a Pablo, ¿no? Entonces, el famoso apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces ahí, por eso también hay que entender que esta conversión no va a indicar o a invitar inmediatamente a las grandes cosas, no es paso a pasito, paso a pasito, ¿no? Y cuando menos nos demos cuenta, ya estaremos diciendo, ¿hice eso yo? Pues sí, sí lo hiciste de la mano del Señor Jesús, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Perfecto, pues Yo, sí. hermano. Sí, Perdón, adelante. hermano. No, adelante, adelante. Bueno, por lo que sabemos también de Pablo, que tuvo, como usted lo dijo hace rato, bueno, sí lo comentó, también fue un hombre muy preparado. Y creo que nosotros también estamos en esa línea, ¿no? Que tenemos que estar preparadas. Y nuestra conversión debe tener ese verdadero sentido del seguimiento de Jesús, pero también como lo dijo usted, ¿no? Esa libertad que Él nos ha dado. Entonces, por eso como lo vuelvo a mencionar, que es el proceso del que usted nos habla, pero siempre estar preparados, porque no fue un hombre que se convirtió porque solamente era, sino porque ya tenía el conocimiento, ya no más, ahora sí como decían, Jesús lo reafirma, el Espíritu Santo se lo reafirma, pero el conocimiento ya lo tenía. Bueno, eso no sé si estoy bien o por lo que uno llega, porque lo que está uno aprendiendo en realidad también. Sí, claro, estás en todo lo cierto, hermana Carmen, porque decíamos, esta transformación es de pensamiento y les decía que en ese sentido de nivel también de conocimiento, ¿no? O conceptual o nociológico, si ustedes quieren, sin llegar a un gnosticismo, ¿no? El gnosticismo es el que dice que por el hecho de saber me voy a salvar, sin llegar a eso, ¿no? Pero lo cierto es que el conocimiento, por muy trillado que parezca la frase, pero el conocimiento da poder, ¿no? En el sentido de, pero no de poder de sobre las personas en este caso, ¿no? Sino de poder transformar mi vida, porque yo voy aprendiendo cómo. Y pues sí, San Pablo, recordémoslo, es judío de nacimiento, por tanto tiene toda la escuela judía, es romano, es ciudadano romano, por tanto debe de saberlo, y es griego de formación. O sea, imagínense en él conviviendo tres culturas, tres idiomas, tres formas de ver la vida, tres formas de pensar, hebrea o judía, romana y griega. Entonces, en ese sentido, va descubriendo también desde el razonamiento, desde el conocimiento, desde este aprender, que en realidad sí, en Jesús se cumplen todas las promesas, pero recuerden, es de pensamiento, pero también de obra. Y ahí también tendrá esta conversión a nivel
personal, no solamente racional, sino también a nivel personal de vida. Entonces, por eso podemos ir andando con esto, pues, que es la transformación total. No solamente un cachito, no solamente una parte, no, es la transformación total del hombre, ¿no? El Espíritu Santo también hizo también su obra ahí, hermano. Sí, sí, claro que sí. Yo les digo a mis alumnos que el Espíritu Santo es el más chipocludo ahora de la Trinidad. Un poquito en broma, ¿no? Porque pues sabemos que no podemos sin más dividir a la Trinidad, pues. Pero les digo que es porque el Espíritu es el que nos inspira a relacionarnos con Cristo y llegar al Padre, ¿no? Y con esto no con el afán de decir que el Espíritu Santo es más que los otros dos, no quiero decir eso, ¿no? Solamente en el sentido de que es el Espíritu quien nos impulsa a reconocer al Señor Jesús y a través del Señor Jesús llegar al Padre, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ahí está la efusión, la inspiración del Espíritu, ¿no? Sí, Gracias, hermano. no, con mucho gusto. Y pues al mismo tiempo dar la apertura al Espíritu en nuestra vida para poder hacer eso, ¿no? Convertirnos. Y sí, aquí hasta ahora estoy viendo el comentario de Mari, pero sí es un camino, este proceso de conversión es un camino. El cristianismo mismo es un camino, la vida misma es un camino. Ahí ¿quién es el que canta? Dice que no hay camino si no se hace camino al andar, ¿no? Bueno, quien sea, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero Joan Manuel Serrat. él, ¿no? Entonces, ahí está, pues esta idea de necesitamos recorrer nuestro camino, que es bien personal. Personal al tiempo que tenemos la dicha de contar con una comunidad que nos puede acompañar, ¿no? Muy bien, pues si les parece, vamos cerrando nuestra sesión el día de hoy. Pareció muy, muy fructífera estos momentos que hemos reflexionado. Nos vemos primero Dios dentro de 8 días para continuar con nuestra reflexión. Yo espero el fin de semana ya enviarles propiamente la invitación de lo de Semana Santa, bueno, que sería lunes, martes y miércoles para reflexionar el triduo, ¿no? Y dentro de 8 nos vemos para el club de lectura y dentro de 15 ya lo de las charlas de Semana Santa, ¿sale? Perfecto. Ahí les envío bien las indicaciones y todo este asunto. De pronto ya nuevamente envié la lectura por si alguien no tenía la lectura para que también, si quiere, pueda también echarle una hojita ahí en su rato libre y ya pueda, incluso ahí la dinámica es hacer anotaciones o algo por el estilo, para ya venir también a compartir aquí, ¿no? Entonces, bienvenidas nuestras hermanas que han integrado ahora al club de lectura, muy gustosos de que estén aquí y nos vemos primero Dios la próxima semana. Saben, el enlace siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces si pueden quizá ahí apuntarlo en una hojita o en algo, ese siempre va a ser el mismo enlace. Está el club, el chat propio de WhatsApp, donde ahí voy recordando. No tenemos lecturas, o envío las lecturas, etcétera. Pues también si alguien no tiene o no está agregado al chat del club, me escribe o con quien lo haya invitado, pues le dice y me dice y nos decimos para agregar al club de lectura en todo caso, ¿no? Muy bien. Pues entonces, muchas gracias, bonita noche. Nos vemos primero Dios,